Vamos a darle paso a Mauro Andino, quien tenemos la oportunidad de conversar. Hola Mauro, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto, querida Noris. Un saludo cordial, felicitaciones por el proyecto y espero pues que todo salga de la mejor manera. Abrazo enorme para toda tu audiencia. Gracias, Mauro. Por aquí andamos. Yo siempre digo, es importante que exista. Mientras más espacios haya para conversar, debatir y analizar, más estamos aportando cada uno desde nuestras trincheras a fortalecer la democracia. Mauro, empezamos directo a la vena. ¿Existe institucionalidad en el Ecuador en este momento o no? Bueno, históricamente la verdad es que las instituciones en nuestro país nos han quedado debiendo muchísimo y nos han quedado debiendo muchísimos porque, entre otras cuestiones, no existe respeto sobre el papel, sobre el rol que cada una de ellas tienen que jugar. Creo que a nivel judicial, por ejemplo, es una de las más grandes deudas que a nivel histórico tiene nuestro país, la denominada independencia judicial y por instituciones también debemos entender sobre el rol que cada una de ellas debe jugar, es decir, que cada una haga y cumpla las tareas que la Constitución y que la ley ordena. Probablemente cuando uno habla de institucionalidad, lo primero que se le viene a la mente es el tema de esta interferencia política que de forma recurrente ha existido en el aparato de justicia. También por institucionalidad, lo primero que a uno se le viene a la mente son los problemas o los escándalos, los enfrentamientos políticos que existen en instituciones políticas cuya naturaleza es esa fundamentalmente, como la Asamblea Nacional. Pero institucionalidad también es, por ejemplo, tener un sistema de partidos robusto, fuerte, que sepa interpretar y canalizar las demandas, las necesidades de la ciudadanía, un sistema de partidos serio, que sepa escoger cuadros, candidaturas, respetando procesos y primarias internas, democráticas. ¿Y por qué menciono esto? Porque quiero atarle precisamente con el tema que tú introducías. Porque si no tienes un sistema de partidos fuertes, luego tienes lo que ahora estamos viviendo. Es decir, un presidente que escogió a su binomio cuando eran candidatos y que luego en el ejercicio del poder vive arrepentido de haberla escogido como vicepresidente, en este caso a Verónica Abad, y luego se empieza a utilizar esa misma institucionalidad porque le estorba, porque le resulta incómoda y porque no quiere dejarle que asuma la presidencia de la República de forma temporal cuando el artículo 146 de la Constitución es absolutamente claro en este sentido y eso también hace parte de tener instituciones fuertes. Respetar la Constitución, respetar la ley, no usarlas en beneficio propio porque, y cierro con esta primera idea preliminar, lo que yo presumo es que van a hacer un uso maniqueo perverso de las instituciones para sacarla del juego a Verónica Abad. Probablemente el Tribunal Contencioso Electoral termine condenándola por haber hecho campaña anticipada y tal vez es una hipótesis, pero creo que no hay que ser demasiado iluminado para ya ir evidenciando un poco hacia dónde van. Le van a suspender los derechos políticos o le van a destituir del cargo o probablemente se saquen por ahí una interpretación bien leguleya donde se preste para este caso, tal vez la Procuraduría General del Estado, más allá de que la Procuraduría no tiene competencia para esto, por eso hablaba de que tener instituciones fuertes también implica hacer lo que a cada uno le corresponde. Y el único que podría interpretar el artículo 146 de la Constitución, ¿quién es? El máximo intérprete de la Constitución, que se llama Corte Constitucional, y eso también está señalado en nuestra Constitución. Pero como estamos en Ecuador y como Procuraduría ya se ha prestado para una serie de barbaridades, no me sorprendería que la usen para que por ahí se saquen de la chistera alguna interpretación y digan que no, que como se trata de una elección que es para completar, perdón, que como se trata de una elección que es resultado de un periodo extraordinario, que es el que estamos cerrando en este momento, entonces no aplica lo de la sucesión a través de Verónica Abad, en fin, alguna barbaridad es. Claro. Mauro, el presidente Noboa hablaba de que el gobierno de él en estos 6 meses recuperó la institucionalidad del país.
Y aquí sí quiero que seamos súper didácticos porque a veces los términos que asumimos, el común denominador de nosotros los mortales que andamos por la vida, los entendemos, no es así. ¿De qué forma un gobierno central, un gobierno nacional, puede recuperar la institucionalidad en un país? O sea, ¿cuáles son las acciones concretas que debería haber realizado, entendiendo el contexto en el que vivimos, para que esta afirmación que el presidente Noboa nos dijo en el informe de la Nación sea real? Cuando uno estudia teoría del Estado en la carrera de Derecho, cuando uno a veces estudia Derecho Administrativo, también que se vincula mucho, uno siempre identifica algunas cuestiones que responden a la inquietud que tú tienes. Por ejemplo, ¿cómo uno puede fortalecer las instituciones? Primerito, respetando la Constitución y la ley, lo que hoy muchos se han dado por llamar en el Ecuador la cultura de la legalidad, la cultura de la constitucionalidad, incluso diría yo. Si es que los actores políticos y quienes detentan el poder se pasan por el forro la Constitución, la ley y hacen lo que les da la gana, pues evidentemente no vas a construir ni vas a fortalecer la institucionalidad. Segundo, si tú quieres tener instituciones fuertes, tú necesitas mucho más si es que eres mandatario, porque está en tus manos el así hacerlo, tú necesitas destinar los recursos económicos, logísticos, humanos necesarios para que esas instituciones puedan cumplir con el papel, con el rol, con las tareas que la Constitución y que la ley les asigna. Porque tú puedes tener muy buena voluntad y tú puedes decir, yo quiero que el Ministerio de Salud Pública le garantice la salud como derecho constitucional a los ciudadanos. Yo quiero que el Ministerio de Educación garantice el acceso a la educación pública, gratuita, laica y de calidad a los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. Pero si tú como gobernante, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, no destinas los recursos económicos suficientes para que esos ministerios cumplan su papel y a su vez puedan garantizar el ejercicio de los derechos, entonces esas instituciones son papel mojado. Y aquí le ato con un tercer elemento que acabo de mencionar en esta última parte. Si tú quieres tener instituciones fuertes, las instituciones y el Estado deben cumplir un rol fundamental que se resume en la siguiente frase: garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales. Desde los derechos civiles y políticos, por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral independiente, que sea un árbitro neutral, que garantice a todos los sujetos políticos igualdad de participación, un árbitro electoral en materia jurisdiccional como el Tribunal Contencioso Electoral que resuelva los procesos judiciales en materia electoral sin hacerle favores ni perjudicarle a ningún sujeto político, sino resolviendo sobre la base de las piezas procesales que se ventilan, que se sustancian en el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí hablamos, por ejemplo, de derechos civiles y políticos, pero sobre los derechos económicos, sociales de la gente, lo que acababa de decir: salud, educación, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Producción, Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera. Los recursos. Asignar recursos, Los GATS, ¿no? pero no única, perdón, Hasta los GATS, digo, o sea, a hasta los eso iba, municipios. a eso iba, pero también se necesita para garantizar el ejercicio de los derechos que por supuesto tengan los recursos necesarios los otros niveles de gobierno, gobiernos autónomos descentralizados, porque los municipios, por ejemplo, son parte prioritaria para garantizar lo que señala el artículo 66, numeral 2 de la Constitución, que es el derecho a una vida digna. Y el derecho a una vida digna se compone también del acceso a servicios básicos de calidad, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica. ¿Y eso quién lo hace? Entre otros, los gobiernos municipales. Entonces, fíjate tú cómo existen una serie de componentes que configuran tener una institucionalidad fuerte. Y agrego un último elemento, que lo dije en mi primera intervención contigo. Se necesita no meter mano, no interferir en áreas
que no son las tuyas. Si ayer el vocero del gobierno ya anticipa, porque a mí me hizo mucho ruido, o sea, yo no sé si se le fue la boca ahí a Esteban Torres, una persona a quien yo aprecio, no tengo por qué desconocer, yo la conozco, más allá de las abismales diferencias ideológicas que yo pueda tener con Esteban, pero una persona a quien yo aprecio y respeto, pero me parece que ayer o Esteban se equivoca y se le va de más la lengua, o Esteban ya quiso adelantar de alguna manera lo que podría pasar en el Tribunal Contencioso Electoral, porque él dice, hay varias salidas legales. Y yo decía, ¿qué salidas legales puede haber si la Constitución es absolutamente clara? El momento que habla ya del Tribunal Contencioso Electoral, lo primero que a mí se me vino a la mente es, ¿acaso ya el gobierno sabe cómo se va a resolver esa causa en el Tribunal Contencioso Electoral? Y si eso es así, entonces estamos enfrente de un vivo ejemplo de lo que no abona al fortalecimiento institucional de un Estado. Y a repetir las viejas prácticas de las que nos han dicho de forma reiterada que el nuevo Ecuador está combatiendo, un poco por ahí, ¿no? Pero, Mauro, ¿a ti no te parece que sí es como bien estratégico? O sea, que es parte, evidentemente tiene un plan como gobierno, pero es parte de una estrategia en este momento porque salen sincronizados. La secretaria de Comunicación a un poco poner ahí sobre la mesa y dejar la idea de que la vicepresidenta sabía de los actos de corrupción que se les está ahí tratando de endilgar al hijo. Y paralelamente sale el ministro de gobierno a decir que, bueno, que ya se ha visto lo de los actos de corrupción y que hay que ver y esperar qué pasa por ahí. Y que hay varias vías legales. O está lo de la comparecencia que han llamado a la vicepresidenta, que legalmente ella podría no ir y no pasa nada, porque entendería yo, y ahí tú eres el experto, que tiene como algo de fuero o algo así por su cargo. Y está este tema de la denuncia que Guarderas dijo que le iba a poner, pero que en teoría todavía no está ingresada en el TSE. Pero más allá de eso, Mauro, y de que definitivamente el gobierno tiene un plan que están tratando de llevarlo a cabo pese a todo para evitar que la vicepresidenta asuma. Esta selectividad y yo he dicho de manera reiterada que este gobierno tiene como un menú, ¿no? A la carta, y que van sirviéndose el plato dependiendo del día y de cómo amanece el presidente. Pero más allá de eso, ¿cómo podría, o sea, yo no le encuentro la manera en la que puedan bypassear eso y evitar que la vicepresidenta asuma dentro de un marco lógico, incluso tratando de rebuscar las cosas? Hasta en tiempos me parece que no llegaría si se resuelve lo que pasó con el hijo, si tratan de vincularla, hay todo un proceso. Y si se llegase a acelerar de tal manera que la fiscalía actúe, una vez más, en un caso de forma muy diligente, si el TCE responde, o sea, si se acelera y se mete la pata al acelerador para que todo esto corra, Mauro, no solo es lo que pase en este momento con esta vicepresidenta, sino es que es un precedente atroz para el país. Mira, Noris, tú has mencionado algunos elementos. Permíteme primero recoger algo que también quería hacer una breve reflexión. Las declaraciones de la secretaria de Comunicación del Gobierno Nacional. Ella prácticamente da a entender que el gobierno sabía de un acto de corrupción, por las palabras de ella, uno podría colegir acto de corrupción en el cual aparentemente también estaría vinculada Verónica Abad. Si es que esto es así, la pregunta inevitable es, ¿por qué no denunciaron antes? ¿Por qué se callaron? Y si sabían de ese acto de corrupción, ¿por qué les resultó más fácil mandarla como embajadora plenipotenciaria para la paz en un conflicto tan lejano para nosotros como difícil de resolver, lo que es el conflicto israelí-palestino? Porque si es que esa fue la causa de la ruptura con Daniel Noboa, entonces yo creo que esto debió haberse denunciado no solo desde el día 1 que asumieron el poder, sino probablemente desde el día que se enteraron del cometimiento de cualquier ilícito
antes o durante ya el ejercicio del mandato presidencial. Luego, en estricto derecho, creo que no hay salida alguna, constitucionalmente hablando, para que Verónica Abad no asuma el mandato. Porque el 146 de la Constitución es absolutamente claro. Ahí se señala que cuando el presidente de la República se encuentre ausente del poder temporalmente e incluso definitivamente, quien la tiene que reemplazar es la vicepresidenta de la República. Y una de las causas por las cuales puede estar ausente temporalmente, precisamente el 146 de la Constitución señala que se refiere a la licencia que debe pedir a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Por el inicio de la campaña electoral, que a su vez eso está regulado, está exigido en el Código de la Democracia, porque en el Código de la Democracia se incorporó una reforma en el año 2020 en la Asamblea Nacional, donde se señala que si una autoridad de elección popular desea postular para el mismo cargo que ocupa, debe sacar licencia sin remuneración desde el día en que arranca esa campaña política. Es decir, por ahí no hay vueltas que darle. Yo no sé realmente ahí qué quieren interpretar, qué querrán arguir, qué querrán encontrar. La única salida, pero muy forzada, y yo digo bastante espuria, ruin, porque ojo con algo, creo que es de conocimiento público que incluso cuando fue candidata Verónica Abad, yo fui muy duro en varias críticas que yo hacía a sus posiciones ideológicas. Y yo estoy en las antípodas ideológicas de lo que puede sostener y defender Verónica Abad. Pero eso no quita que rechacemos como ciudadanos este acoso político, ya judicial incluso, de la cual me parece ya empieza a ser víctima desde hace un buen tiempo atrás. Porque la única salida que yo encuentro es que de pronto vayan a acelerar este proceso en el contencioso electoral y se les vaya a ocurrir destituirle del cargo por campaña anticipada, no cuando fue candidata a la vicepresidencia, sino cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca, que ya la gente ni siquiera de Cuenca se debe acordar que algún rato fue candidata a la alcaldía de Cuenca y creo que quedó quinta la señora. Entonces, eso es lo Pero no único se que se me viene a la condice. mente. Caso contrario, créeme que no le encuentro vuelta a esto, porque si acuden a la Corte Constitucional, que sería lo lógico, presentando una acción de interpretación constitucional, te aseguro que la Corte le va a decir, vea pana, no pregunte tonterías, le toca asumir a Verónica Abad, aquí no hay nada que interpretar, la norma es clara, usted vaya a hacer campaña y encárguele el poder con todas las prerrogativas que la Constitución le otorga a su vicepresidente. Y ahí, un poco como para que quienes vean esta entrevista entiendan, y te lo voy a dejar en tu cancha para que lo expliques. ¿Por qué hay que defender la constitucionalidad y la constitución pese a que a veces no estemos de acuerdo? Por ejemplo, personalmente te digo, a mí me genera mucho ruido esta intención que tenía la Asamblea de que jueces puedan incluso continuar dentro de su cargo y revisando los temas si estaban en prisión preventiva por la presunción de inocencia, acogiéndose a eso. A mí me parece desde la forma terrible, o sea, yo personalmente, Noris Arroyave, pero entiendo por lo que he escuchado de muchos expertos, juristas en el tema, que el hecho de que no nos parezca algo no significa que no sea legal y constitucional. Y respetar eso implica que más adelante, cuando existan otras cosas en donde sí pueden atropellar tus derechos, puedas exigirlos. Porque si no es selectivo, lo que me gusta y me parece, entonces lo apoyo y me parece correcto porque está en la Constitución, y lo que me parece aberrante, porque es mi interpretación, sencillamente lo quiero hacer a un lado y meterle una patada. Y no podemos vivir como Estado de esa manera. Lo que pasa es que yo creo que en el Ecuador hace falta un gran acuerdo entre los actores políticos para respetar, y es medio surrealista lo que yo voy a decir, porque en cualquier sociedad civilizada, lo que yo voy a proponer ya debería darse por sentado, es decir, debería estar totalmente naturalizado en nuestras prácticas y en nuestros comportamientos diarios.
Aquí deberíamos tener un pacto entre los distintos actores políticos, mediáticos, sociales, académicos, para respetar principios universales, como por ejemplo el principio de la presunción de inocencia. Nadie será declarado culpable o considerado culpable hasta que no se demuestre lo contrario y hasta que no exista una sentencia condenatoria que esté ejecutoriada, que esté en firme. Aquí ese tipo de principios, por ejemplo, se vulneran a diario. Si es que tú ya tienes una investigación, o peor todavía, si es que ya tienes un proceso penal en curso, ya te condenaron, ya te lapidaron mediáticamente, digitalmente, políticamente. Y aquí no entendemos que respetar la presunción de inocencia es fundamental para vivir en una sociedad civilizada. Otro principio que aquí se debería respetar: tú me ganas las elecciones, bueno, fuimos adversarios y podemos ser los adversarios políticos más enconados, más apasionados, pero que ese apasionamiento no se transforme en visceralidad. ¿Para qué? En caso de que tú me ganes, tú luego me vayas a perseguir y tú me vayas a tratar de aniquilar, porque vas a hacer un uso doloso, fraudulento de las instituciones públicas. Es decir, que se respete la independencia de funciones, sobre todo la independencia judicial. Y aquí lamentablemente hay que hacer una crítica a todos en mayor o menor medida. Yo siempre digo en son de broma y en serio que parece que alguien llega al poder en este país y el rato que se ponen ya la banda presidencial, los ojos les baila por tratar de tener o control sobre las cortes o control sobre la fiscalía o sobre la Contraloría General del Estado, porque creo que son las tres grandes joyas de la corona, pero que a todo político, que a toda estructura partidaria les seduce, les baila los ojos, les brilla la mirada cuando llegan al poder, en mayor o menor medida. Eso, por ejemplo, debería ser parte de un pacto mínimo. Y evidentemente, esto pasa por respetar también las formas en términos de podemos discrepar, pero no vamos a buscar aniquilarnos unos a otros. Y el precedente que puede sentarse con el tema de Verónica Abad me parece que es funesto, es terrible. La señora a mí me puede caer pésimo desde lo ideológico, pero a la señora le eligieron en papeleta conjunta con Daniel Noboa. Quien le escogió como su binomio fue Daniel Noboa. Nadie le impuso, nadie le forzó. Él le pidió que sea su candidata a la vicepresidencia de la República. Y que ahora, porque le resulta incómoda, no quiera dejarle que asuma la presidencia cuando él empiece a hacer campaña y se empiecen a buscar una serie de triquiñuelas y de ventanas y de argucias jurídicas para, incluso sospecho yo, forzarla a que renuncie, me parece totalmente despreciable desde todo punto de vista. Con esta pregunta, en honor a tu tiempo, sobre todo, voy a terminar. Y es, ¿qué nos muestra esta clara intención y ya frontal del gobierno de encontrar la manera de sacarla de la cancha a Verónica Abad para que asuma algo que legítima y constitucionalmente le corresponde? Porque no es que nos caiga bien o mal o nos caiga bien o mal Noboa y queremos que Abad asuma, porque ya conversaremos en otro programa que implicaría la irresponsabilidad de un mandatario de escoger al azar a su binomio, porque al final los que vamos a pagar los platos rotos somos los ecuatorianos, los meses que sea que Abad esté en el poder. Pero eso es otra conversación. Pero ¿qué nos muestra esta intención clara del gobierno y del presidente Noboa de utilizar todo el aparataje estatal, de debilitar aún más la institucionalidad pese a lo que él dice, para un posible mandato de 4 años? O sea, ¿a quién estamos viendo que es capaz de hacer esto en las narices de todos y frontalmente? Creo que es la radiografía de algunas cuestiones. La primera, que no tenemos un sistema de partidos institucionalizado, para cerrar con el tema que empezamos analizando. Tenemos cualquier cosa menos un sistema de partidos fuerte, serio. Y eso es triste. Segundo, creo que es el reflejo de algo que mucha gente ya se ha olvidado, y es que
Daniel Noboa nunca se imaginó ganar la presidencia de la República. Por eso le escogió a Verónica Abad así, al azar, porque le dijo, mira, acompáñame, esta va a ser probablemente una campaña de posicionamiento, va a ser una plataforma preliminar y luego en el 2025, cuando ya seamos más conocidos, ahí nos volvemos a lanzar y aspiramos ahí sí a la presidencia de la República. Yo creo que así se dieron las cosas en ese binomio. Luego creo que es el reflejo de este tipo de prácticas políticas que también hemos analizado, viscerales, ruines. Es un tema de principios y valores también. Y esa incapacidad que estamos teniendo cada vez de forma más profunda y más radical los ecuatorianos, de poder conversar. Si entre ellos, que son binomio, termina pasando lo que estamos testificando hoy en día. Razón que entre distintos ideológicamente somos incapaces de sentarnos a conversar sin que este país siga metido en la polarización. Imagínate tú que siendo binomio ellos hayan sido incapaces de procesar cualquier diferencia y estemos llegando a esto. Y luego, creo yo, ahí permíteme advertir un potencial escenario. Yo sí creo que si es que se sacan por debajo de la chistera o de la manga ahí alguna interpretación media trucha, como la que sospecho lo van a hacer, yo sí creo que la señora no se va a quedar quieta y va a presentar una acción de protección, porque va a argumentar que se están vulnerando sus derechos constitucionales y va a decir que a ella le toca asumir la presidencia de la República. A menos, por supuesto, que el contencioso electoral, pero resuelva flash, en este país ya han pasado también esas cuestiones, y resuelva, pero en días, para que le deje todo servido a Daniel Noboa y le destituyan a la señora, lo cual, créeme, sería gravísimo. O lo otro, yo creo que la van a presionar por el lado del hijo. Creo que van a seguir pisando el acelerador a través de fiscalía, van a seguir profundizando ese proceso penal y seguramente en algún momento, aunque no lo hagan público, le van a decir, bueno, y es crudo lo que voy a decir, o la libertad de tu hijo o tú puesto como presidenta de la República de forma temporal. Creo que O tu por ahí van, cargo. o tu hijo o tu cargo, exactamente. Sería penoso y también develaría un poco el accionar de la fiscalía en ese caso, ¿no? Ahí hay que estar muy pendiente cómo esta también selección un poco a la carta, una vez más, de la fiscalía en algunos temas y celeridad se vendría hacia este lado de la arena política. Mauro, ha sido un gustazo conversar contigo, espero tenerte pronto de nuevo en Himno Nacional, cuando estés por Guayaquil me avisas y te vienes y conversamos y Chévere. analizamos de mejor manera estos temas que son importantes que la ciudadanía los entienda y les hablemos en fácil, para que el debate no solo se quede en la esfera política y en las líneas rojas y en los grupos de los gurús, sino que baje a toda la ciudadanía que al final somos los perjudicados. Un abrazo, Muchas Mauro, gracias. gracias. Muchas gracias a ti, querida Noris, y muchos éxitos en este proyecto. Abrazote enorme. Chao, cuídate. Bye.